Listo. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la espera, por este retraso que tuvimos. Estoy esperando que se me abra aquí la presentación. Por lo visto va a tardar unos minutitos, pero mientras podemos ir introduciendo algo. En fin, al fin las presentaciones son una guía, un guión para no perderse, porque va uno viendo temas y poniendo ejemplos, y entonces un poco para no perderse cuál es el hilo conductor, a pesar de que vayamos explorando algunas cosas, es la función. A ver, este primer tema que vamos a ver entre hoy y el sábado, lo que intenta es dar un contexto muy global de cuáles son las diferentes concepciones que de alguna manera, concepciones del mundo, de la realidad, al final es un acercamiento más bien teórico, filosófico, para adentrarnos en cuál es como el parámetro, cuál es el criterio, cuál es el contexto de reflexión acerca de todos los temas que se van a ver durante este curso. Estas primeras sesiones son acerca primero de ese gran contexto en el cual se despiertan las preguntas importantes que vamos a ver en este curso a lo largo de diferentes profesores. También cuál es la noción de ser humano, que será en un segundo momento, cuál es la noción de ser humano que está, digamos, en torno al cual está gravitando la problemática que se va a ver en el curso. Cuáles son los problemas éticos, cuál es la noción de ética también, que se va de alguna manera a sobreentender cuando hablamos de estos temas. Y una vez que se haya visto eso, una vez que se haya expuesto, rastreado, analizado cuáles son los puntos de partida, bueno, pues ya las más asignaturas o los demás temas que se van a ir viendo con otros profesores ya van a entrar en más detalle, detalles de orden práctico, detalles de orden aterrizado, que al final es evidentemente el interés de quien se está acercando a este curso, no hacer una elucubración teórica filosófica, sino más bien ya ver cosas prácticas, ¿no? Pero es importante, toda práctica, toda acción práctica requiere de un punto de partida teórico. Si se realiza la actividad práctica sin el suficiente análisis teórico, pues se corre un riesgo importante. Un profesor que tenía yo en el doctorado hace muchos años en España, nos hacía un cuestionamiento que me parece todavía pertinente y que ilustra esto que estoy diciendo, ¿no? Decía él, nos preguntaba él, ¿cuáles son las diferencias, decía él, entre un arquitecto español y un arquitecto norteamericano? Y entonces él decía, bueno, pues que normalmente la gente piensa, pues el arquitecto norteamericano usa otros modelos, hace rascacielos, el español no, o quizás los materiales. Y decía él, no se pierdan en eso. O sea, el arquitecto español te hace el diseño, la propuesta del proyecto durante 6 meses y te lo implementa a lo largo de un año. Mientras que el arquitecto norteamericano te diseña el proyecto durante un año y te lo implementa en 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Es una muestra de que es rentable detenerse a pensar. O sea, el detenerse a pensar, el detenerse a razonar, a analizar teóricamente, te permite ver todos los factores que hay en torno a un asunto para que al momento que tienes que ponerlo en la práctica, te va a llevar mucho menos tiempo. Porque al momento de estar analizando, pudiste ver todas las aristas y todos los elementos y todas las implicaciones, mientras que si no, si dedicas poco tiempo a la planeación, te vas a llevar más tiempo en la ejecución, porque van saliendo cosas que no habías planteado, que no habías visto, que no te habías puesto atención a analizar. Entonces, por eso vale la pena estas sesiones teóricas, que son puntos de partida, aclaraciones, dónde estamos parados, qué estamos entendiendo por las nociones importantes que vamos a estar usando en este curso de manera global en este diplomado, para que ya cuando se toquen temas realmente prácticos de ética, normatividad, de investigación, etcétera, ya sepa uno, ya tenga uno el bagaje con el cual está uno sirviendo de criterio, ¿no? Entonces, entonces, si me permiten,
a compartirles la presentación para que lo tengamos enfrente todos. Y entonces, en este momento, tendrían que estarlo viendo. Perfecto, ya estamos ahí. Entonces, voy ahora esto, necesito ponerlo aquí, para que se me haga grande. Entonces, ¿cuál es el primer tema? Las tradiciones filosóficas, las tradiciones, quizá habría que poner aquí las corrientes filosóficas que de alguna manera son el punto de partida para entender que estamos hablando por un acercamiento filosófico a estos temas, al tema de la ética, de la investigación, de la ciencia, etcétera, ¿no? Bueno, otra vez está esto lentísimo, ustedes están viendo la pantalla en oscuro, de unos segunditos. Entonces, como el tema, ¿no? Las tradiciones filosóficas o, digamos, las corrientes filosóficas que están en torno a las cuales giran los problemas de ciencia, investigación y ética que vamos a estar viendo. Vamos a ver si se despliega esto en un segundito más. Ahí debe estar. Bueno, como ven, esto está tardando de más. Entonces, está trabado. Pues sigo adelante, ahorita encontramos las imágenes, ¿no? Bueno, algunos antecedentes importantes a establecer. Vamos a ver. Bueno, de este tema y de los demás, ahí está. De este tema y de los demás, ustedes van a encontrar en los materiales que está a su disposición una lectura de un caso y material de apoyo, ¿no? Entonces, es importante que esa lectura del caso la tengamos leída para el sábado. Entonces, es importante que ustedes, una vez que termine esta sesión, pues vayan al caso y vamos a complementar con lo que diremos el sábado, el tema que veremos a continuación, ¿no? Y también otra cosa, si surge alguna duda, etcétera, algún comentario y tal, me lo hacen ver y interrumpimos y seguimos adelante. Entonces, tradiciones, contextos, principios, corrientes, ¿no? Filosóficas que tienen que ver con la actividad científica y la investigación que van a estar gravitando o en torno a la cual va a gravitar todo lo que veremos en el curso, el diplomado en general. Entonces, vamos a ver, toda concepción del mundo, toda concepción de la realidad, de alguna manera condiciona nuestro entendimiento de qué vamos a entender por relación del ser humano con la naturaleza. Un curso, un diplomado que habla de la ética y habla de la normatividad y habla de la investigación, está hablando del papel del ser humano en su observación de la naturaleza. Se está preguntando cuáles son los límites de alcances del contacto del ser humano con el mundo que le rodea y el mundo al cual él está preguntando mediante la investigación. Al final del día, la investigación no es otra cosa más que ocupar una serie de metodologías, de instrumentaciones para hacerle preguntas a la naturaleza. Preguntas donde uno sabe qué respuesta está buscando, donde es muy difícil que uno haga preguntas donde desconoce cuál es la solución que está buscando. Uno conoce esa solución que está buscando, tras la cual va. Entonces, cuando estamos hablando de investigación, estamos hablando de una relación del ser humano con esa naturaleza. Entonces, depende qué cosmovisión esté, de alguna manera, esto se va a explicar un poquito más adelante, se va a entender más adelante con lo que voy a explicar, espero. Depende qué cosmovisión tenga, qué figura, qué cosmovisión, qué concepción global tenga del mundo, eso va a suponer una cierta noción de naturaleza y eso va a suponer una cierta noción de acceso a la realidad y por lo tanto de papel que juega el ser humano en el acceso a esa realidad. No es lo mismo si yo creo que la naturaleza es un conjunto de fenómenos ordenados, que sigue ciertas leyes, que tiene unos ciertos parámetros, unos ciertos comportamientos constantes, y que entonces cuando yo investigo qué está ocurriendo en la naturaleza, o cuando yo voy hacia ella con mis instrumentos científicos a hacer esa lectura de ese mundo ordenado, pues sé que de alguna manera lo que van a revelar esa instrumentación son las leyes, los parámetros, las pautas, las estructuras, los ritmos que esa naturaleza, con los que la naturaleza va
funcionando. Es decir, si yo supongo que la naturaleza es un escenario ordenado, tras lo que voy es tras el conocimiento de ese orden. Y así fue desde el inicio de la revolución científica en el siglo XVII. Los grandes detonantes, los grandes iniciadores de la revolución científica, Galileo, el mismo Descartes, después Newton, Boyle, es decir, esta gente que fue configurando el acceso a la realidad desde el punto de vista científico del siglo XVII en adelante, siglo XVIII, después siglo XIX, bueno, sabían de alguna manera que estaban interrogando un mundo que ellos suponían ordenado. No hace uno una pregunta a la naturaleza intentando descubrir cómo es que esta funciona si antes no se le considera como ordenada. Entonces, en un primer momento, una concepción del mundo donde la naturaleza se entiende como un escenario de orden me da pie para que mi vía de acceso a esa naturaleza, lo que yo pretendo encontrar ahí, sean reglas, sean leyes, sean órdenes, ¿no? Si lo supongo ordenado, encontraré reglas. Entonces, esto se ve muy claro con la primera etapa de la opción científica, cuando lo que revelaba la naturaleza eran leyes físico-matemáticas, ¿no? Esta famosísima afirmación de Galileo en una carta que le escribe a la duquesa Cristina de Lorena, donde ella le pregunta si es verdad lo que se dice en la parroquia de Santa María Novella, que había un dominico que acusaba a Galileo de estar diciendo que el mundo no era un escenario en torno al cual giraba el universo, sino que él tenía las pruebas fehacientes de que Copérnico tenía razón y de que era la Tierra que estaba girando en torno al Sol. Bueno, había un dominico que se había encargado de hacer una serie de sermones muy duros contra Galileo en una iglesia que todavía vamos, está en funcionamiento. Uno va a Florencia, solo bajarse de la estación de Santa María Novella de tren, pues lo que tiene uno enfrente es la iglesia Santa María Novella, y ahí se puede visitar, y entonces ahí se fue ahorita el nombre de este sitio que subían los curas para dar su sermón, se fue el nombre de esa estructura, que es como una especie de balconcito, ¿no? Se fue el nombre. Bueno, ahí se conserva todavía donde este dominico hace estos sermones. Entonces la duquesa le escribe a Galileo: oiga, ¿es verdad lo que dice usted? Y él le contesta, entre muchas otras cosas, le contesta una frase que va a pasar a la historia, donde dice en esa carta, desde el púlpito, el dominico parado en ese púlpito, empezó a predicar contra Galileo. Entonces, él le contesta diciendo: la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, y solamente aquel que sea capaz de leer en ese lenguaje podrá enterarse de qué nos está diciendo el mundo. Esto es una frase que va a atravesar la historia del pensamiento científico occidental durante 400 años. La naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, y si no somos capaces de entender ese lenguaje, no será transparente a nosotros cómo está escrito ese universo. Es decir, solamente aquel que sabe físico-matemática podrá entender cómo está hecho el cosmos. Bueno, esta es una confesión de que el mundo que está investigando Galileo es un mundo ordenado. Entonces, una cosa es suponer que el mundo, tener yo una cosmovisión de que el mundo tiene un orden y hay unas leyes que lo rigen, porque sé que voy a tratar de interrogar a la realidad y sé qué tipo de respuesta me va a dar la naturaleza, a que si yo pienso que el mundo está lleno de una serie de fenómenos caóticos, mágicos, ocasionales, azarosos, donde pues solamente algunos iniciados, solamente algunos sabios tienen la clave de entendimiento del mundo, y eso no es para todos. Eso es solamente para algunos que están tocados por la mano divina, que se han preparado lo suficiente, que se han sometido a algunas prácticas casi de purificación, que les permite leer lo que otros no leen, saber lo que otros no saben. Eso es una noción que está muy en boga todavía en nuestra actualidad. Hay gente que piensa que, hombre, que si le diagnostican un cáncer terrible,
que los médicos dicen que es absolutamente irreversible y que no le queda a esta persona más que un mes de vida, bueno, que esa es la opinión de los médicos, pero que hay un gurú por ahí que es un gran maestro en el uso de los cuarzos curados, que va y los lleva a Teotihuacán y sabe tal y cual rito y que él tiene la clave. Entonces te dice, no, mira, tú, olvídate de los médicos. Tú vete con este hombre, que es un gran sabio, tú sométete a sus planes de alimentación, de tomarte tus licuados, ¿no? De chía con almendros y no sé qué tanta cosa, como agua de uso 3 veces al día, ponte estos cuarzos y él va a saber que te va a curar. Bueno, un mundo así, un mundo en el cual se piensa que el mundo es tan caótico que está a expensas de un gran sabio que puede controlar la naturaleza a placer, que tiene la clave de manejo a la naturaleza, es el mundo mágico. El mundo mágico, la magia, que fue muy popular, no en la Edad Media, no en la Edad Antigua, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XIV el Renacimiento, XIV y XV fueron unos siglos, el XIV y el XV, donde la magia se cultivaba para arriba y para abajo, pero en el XVII y el XVIII también. Es decir, el mundo en el cual había gente que pensaba que podía gobernar la naturaleza a placer, que tenía el artilugio para hacer que la naturaleza se dirigiera contra alguien o a favor de alguien, contra algo o a favor de algo. Bueno, eso es un mundo caótico, es un mundo que no obedece leyes, es un mundo caprichoso, es un mundo donde el chamán tiene o el mago tiene la capacidad caprichosa de gobernar el mundo. Entonces no es lo mismo instalarnos en una visión del mundo ordenada, donde yo sé que al momento de investigar voy a intentar rastrear lo que la naturaleza me revela como orden, a pensar que la naturaleza es un conjunto de fenómenos que están a expensas de los iniciados y que si me junto con ellos, pues es mejor porque seguramente yo no tengo esa capacidad y yo no voy a poder hacer lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, esta visión de mundo, esta visión donde el mundo determina mis preguntas a la naturaleza, está presente desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Y quiero poner este ejemplo porque revela muy bien, me parece, cómo nuestra visión, nuestra cosmovisión condiciona las preguntas que podemos hacer a la naturaleza. En la antigüedad clásica, estamos hablando del mundo de los griegos, de la plenitud griega, del siglo de Pericles y de la especulación aristotélica o platónica, socrática, platónica, aristotélica. En la antigüedad, los griegos concibieron una realidad que estuvo vigente hasta la irrupción del judio-cristianismo en el siglo I de nuestra era, y luego después vigente durante toda la Edad Media, durante 10 siglos, y luego vigente al menos 4 siglos más de pensamiento posterior a la Edad Media. Es decir, estamos hablando de una visión que duró fácilmente 1500 años, ¿no? Que fue la visión según la cual la naturaleza estaba dividida en dos mundos, dos escenarios. Un mundo de fenómenos que ocurrían de la luna para arriba y un mundo de fenómenos completamente diversos que ocurrían de la luna para abajo. El mundo supralunar y el mundo sublunar. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, primero comencemos con el mundo supralunar. ¿Qué veían los antiguos griegos cuando observaban el cielo? Pues descubrieron que lo que veían observando el cielo, claro, unos cielos que no se parecen a los actuales, son unos cielos donde no existía contaminación lumínica, donde los objetos que, imagínense ustedes, que se podían llegar a ver a simple vista, el catálogo que hizo uno de los astrónomos más importantes antes de la invención del telescopio, antes del uso del telescopio, que fue Tycho Brahe, él llegó a catalogar en el siglo XVII hasta 6.000 objetos que se pueden ver a simple vista, ¿no? 6.000 estrellas y planetas. Bueno, pues, ¿qué veían los griegos? Veían que del mundo de la luna para arriba, o sea, el mundo celeste, el mundo de lo que ocurría, según ellos, más allá de la luna, los fenómenos que ocurrían eran fenómenos regulares. Todos los días pasaban en torno a nosotros el movimiento de la bóveda celeste. Claro, la impresión que uno tiene, si uno va registrando día a día la posición de las estrellas, ahora si uno tiene una cámara y va sacando un video, pero en ese entonces va registrando la posición, va uno viendo que el universo
parece que gira en torno a nosotros, ¿no? Y el punto en torno al cual gira toda la bóveda celeste es la estrella polar. Es muy fácil de identificar. Si uno tiene a la vista el horizonte y ve hacia el norte y extiende la mano con el pulgar hacia arriba, pues la estrella polar está más o menos a la altura del pulgar. Entonces uno se pone a la altura del horizonte, la mano extendida, y a la altura del pulgar aparece la estrella polar, que es el punto en torno al cual gira toda la esfera celeste todos los días. Todos los días. Pero no solamente eso, sino que además lo que vemos es que los planetas van describiendo trayectorias también en torno a nosotros, que se van moviendo todos los días durante todo el año. Y no solamente eso, también vemos que el Sol gira en torno a nosotros todos los días, nace, oriens, nace, poniens, se pone, ¿no? Todos los días del este u oriente y se pone en el oeste o poniente. Bueno, ¿y qué tipo de trayectoria se puede uno decir, con qué tipo de representación geométrica, qué tipo de línea geométrica me permitiría representar lo que vemos todos los días? Cómo gira la bóveda celeste en torno a nosotros, y cómo giran los planetas en torno a nosotros, y cómo gira el Sol en torno a nosotros. Los griegos pensaron que la línea que mejor representaba esta trayectoria, este comportamiento, era el círculo. Era el círculo. Es decir, lo que describen los astros en torno a nosotros son trayectorias circulares. Y era de esperarse, porque si uno visualiza un círculo, se da cuenta que en una línea circular, cualquier punto en el que uno se ponga de esa línea circular es inicio y fin. Porque la línea circular no le falta nada, está perfecta, es cerrada, es completa. No es como la línea recta. La línea recta, que no es otra cosa más que el punto donde una línea corta otra, ¿no? O sea, esa línea, la línea recta, siempre es faltante, siempre es incompleta, tan incompleta que siempre la puedo aumentar. Siempre puedo aumentar el trazo de la línea recta, infinitamente, porque nunca acaba de ser definitiva, nunca acaba de tener el todo, nunca acaba siendo un todo, siempre es defectuosa. Pero ¿qué pasa con la línea curva? La línea, perdón, circular, el círculo. El círculo es completo, el círculo está cerrado porque no le falta nada, cualquier punto es inicio y fin. Entonces, era de esperar que la trayectoria de los planetas, de las estrellas, de aquello que está más allá de la Luna, fuera circular, porque la materia de la que ellos pensaban que estaban hechos los planetas, las estrellas, el Sol, era una materia perfecta, una materia que aunque era materia, aunque era algo material, aunque era algo físico, era un tipo de materia física que no perecía, que no cambiaba, que al final no cambiaba. Si por eso hacía la trayectoria circular, porque el círculo es la representación de un comportamiento perfecto, de un comportamiento que no le falta nada. Entonces, en ese sentido, era de esperar porque el mundo celeste, el mundo de lo perfecto, de lo acabado, de lo regular, de lo eterno, de lo que ha estado así siempre. Entonces, los registros que los griegos hacían desde las observaciones que realizaban, las comparaban con los registros que había de los sumerios, de los babilonios, de los egipcios. ¿Y qué descubrían? Que eran las mismas posiciones. Si lo que hacían los chinos, lo que hacían los babilonios, lo que hacían los etruscos, lo que hacían los egipcios, al observar el cielo, eran las mismas posiciones. Es decir, el mundo no ha cambiado. Desde siempre ha estado así. Entonces, era de esperar que el comportamiento de los objetos del mundo supralunar fuera un comportamiento perfecto, dado que su materia era perfecta, era eterna. ¿Y qué pasaba en el mundo sublunar? Bueno, pues que de la Luna para abajo lo que tenemos son una serie de realidades, objetos y fenómenos inestables, irregulares. ¿Por qué? Porque son materiales. Y la materia es un tipo de realidad que lo único que nos revela es precariedad, es cambio, es transformación. ¿Qué pasa si uno deja una manzana el suficiente tiempo y no la consume? Se pudre, porque es material. Como es material, la configuración que tiene como manzana no es definitiva.
todo objeto material, para los griegos, está hecho para ir obteniendo o dando pie a nuevas configuraciones. Ninguna configuración material es definitiva ni para siempre. Entonces, la materia a la que está hecha la manzana, la materia a la que está hecha la madera, el árbol, las montañas, los ríos, los lagos, la nieve, las playas, el mar, los humanos. Es materia precaria, es materia cambiante, es materia no definitiva. Por lo tanto, la característica propia de los fenómenos que ocurren de la luna para abajo es la inestabilidad. La inestabilidad porque todos los seres materiales son imperfectos. Entonces, ¿qué vemos en la materia de la luna para abajo? Defecto, imperfección, precariedad, envejecimiento, muerte, transformación, destrucción, como le pasa a la línea recta. La línea recta es un estado no definitivo, que bien representa lo que pasa de la luna para abajo. La línea recta representa los fenómenos que no terminan, que nunca se quedan quietos, que siempre dan pie a otra configuración diferente. Entonces, si uno quería observar, uno quería estudiar un fenómeno que estaba de la luna para abajo, sabía que lo que iba a obtener era un conocimiento muy precario, porque eso que estoy estudiando mañana será diferente. Y claro, todo lo que cambia de manera radical, pues la verdad es que al ser inestable no da pie pues más que para describirlo y poco más, porque mañana será diferente, mañana ya no estará igual. Mientras que si uno quería hacer ciencia, lo que los griegos llamaban episteme, que es el conocimiento causal, serio, es decir, que uno llegar a cuáles son las causas reales que están explicando los fenómenos, tenía que uno que estudiar los fenómenos supralunares, porque ahí sí hay regularidad, ahí hay estabilidad. Bueno, esta concepción, repito, estuvo vigente 1500 años. Y esta concepción, bueno, lo que de alguna manera condicionó es que pues no esperábamos obtener un conocimiento definitivo y estable de lo sublunar y mal haríamos en sospechar que en los cielos hay fenómenos inestables. Pero ocurren. Y cuando ocurrían, esto retó, esto fue, ¿cómo llamarlo? Fue una especie de afrenta a esta concepción. Por ejemplo, dos fenómenos. Las supernovas. Estás tranquilamente, un buen día, de repente en la noche, ¡pum!, te aparece una megaluz más intensa que cualquier estrella que se ve en el cielo, de un fulgor muy semejante al que puede tener el Sol, nada más que más pequeña, deslumbrante. Te aparece una megaluz en el cielo. ¿Qué demonios es esto?, dirían ellos. ¿Qué es esto? O te aparece un cometa. Una luz que va describiendo una trayectoria, una luz que no se conocía, una luz que nadie había visto antes, y que va mostrando una trayectoria muy semejante a la de los planetas, ¿no? Pero que no se parece a los planetas, porque los planetas son objetos regulares que van teniendo una trayectoria regular. Hace muchos años, ahorita me acuerdo una anécdota, hace muchos años, muchos años, cuando estaba yo en la preparatoria, no sé si alguno de ustedes conoce en la Ciudad de México, a un costado de la Catedral de México, entre la Catedral y el Palacio Nacional, donde inicia la calle de Moneda, había una maqueta de Tenochtitlan, que ahora la han movido un poco más hacia el Templo Mayor. Y esa maqueta de Tenochtitlan, durante muchos años, estoy hablando del final de los años 80, ustedes, durante muchos años albergaba a unas personas que revestidas, ataviadas al estilo, lo que ellos pensaban que era el estilo azteca, con los penachos y tal, y con unos huesos de fraile que se llaman estos objetos para que al danzar suenen, resuenen, pues ellos propugnaban un poco por el regreso al mundo prehispánico, el abandono del pensamiento y en fin, de la herencia occidental que vino con la conquista,
Y entonces eran como muy combativos, ¿no? Entonces se dirigían hacia la catedral, decían, esta gente, estos ladrones nos trajeron unas deidades ajenas que no tienen nada que ver con nosotros, mataron a nuestros dioses, violaron a nuestras hermanas, instalaron sus creencias, y aquellos, y mencionando hacia el Palacio Nacional, nos impusieron sus órdenes y vejaron a nuestra gente y la encarcelaron, la contaminaron, no trajeron ningún tipo de beneficio ni de avance, trajeron la viruela y trajeron las enfermedades venéreas y llenaron de muerte y tal, ¿no? Entonces, y lo que hay que hacer, según ellos, era recuperar el legado azteca, porque era un legado y una visión mucho más inteligente, mucho más sabia, con más conocimiento del mundo, y decían, en cambio, aquellos eran unos ignorantes, porque pensaban que la Tierra era plana. Es más, por eso tenía la noción de planeta, plano y netamente plano, y por eso entonces uno se quedaba, ¿qué anda este señor? ¿Qué anda este señor? Yo estaba en ese momento cursando el segundo de preparatoria, donde uno en ese entonces estudiaba etimologías. Ya sabíamos desde ese entonces que el nombre de planeta viene del griego planetes, que quiere decir errante, errante. Porque los griegos se dan cuenta que todos los días la esfera celeste giraba en torno a nosotros, ¿no? Como si estuvieran las estrellas pegadas a una bóveda, a la bóveda celeste, como si estuvieran pegadas. Entonces se mueve la bóveda, se mueven con ellas. Pero había unos objetos que no seguían esa trayectoria, tal cual. Seguían su propia trayectoria errante, es decir, a veces avanzaban, a veces se regresaban, a veces volvían a avanzar, otras se regresaron un poquito, volvían a avanzar, pero al final del día, al final de los meses, al final de los años, volvía a ser lo mismo, volvía a aparecer. Sí, era una cierta trayectoria medio irregular, pero constante, porque era el mundo celeste. Era errante, pero regular, ¿no? Le viene planeta, planete errante, ¿no? Como dice este señor, plano y netamente plano, ¿no? Ya al escuchar este discurso, lo que uno se atrajera, lo que uno sintiera de empatía por lo que él decía y tal, ya ahí se caía. Si el señor está manejando esta información, pues la demás información a lo mejor no es tan sólida, ¿no? Pero bueno, el caso es que, ¿por qué digo esto? Porque no obstante ser el mundo supralunar, donde se espera regularidad, los planetas eran errantes, pero eran regulares, ¿no? No era una nova, no era un cometa. El cometa no es un objeto estable. Muy difícilmente en la antigüedad clásica se identificaron cometas que regresaran, ¿no? O que comparando las observaciones de los chinos y babilonios y sumerios, uno dijera, ah, mira, este es el objeto que vieron. Eso vino después, hasta el siglo XVII. Pero, ¿cómo explicaban ellos esto? ¿Cómo explicaban que en los cielos hubiera un objeto inesperado, caótico, accidental? Si en los cielos lo que hay son fenómenos regulares, perfectos, eternos y estables. Bueno, consideraban que eso era un fenómeno que ocurría, las novas y los cometas ocurrían de la luna para abajo. Es decir, que eran fenómenos atmosféricos, como las tormentas, como los relámpagos, como las granizadas, o sea, que eran fenómenos cercanos, estaban en el cielo, estaban adentro de la luna para adentro. Entonces, esta cosmovisión tiene explicación para todo lo que se veía en la naturaleza. ¿Por qué en la Tierra los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren? ¿Por qué las cosas se pudren? ¿Por qué si yo quemo la madera, quemo un árbol, obtengo ceniza? ¿Por qué eventualmente si yo manipulo esa ceniza puedo hacer la punta de un lápiz? O sea, ¿por qué? Porque el cambio, la transformación es de lo que está de la luna para abajo. Entonces, esta cosmovisión dio pie para entender la realidad durante 1500 años. Hubo pensadores que se les ocurrió que esto podría no ser así. Galileo fue uno de ellos. Galileo pensó que esto del mundo supralunar y sublunar no tiene sentido, que había una misma realidad, que había una misma física, que gobernaba lo terrestre y lo celeste, lo pequeño, lo mediano y lo grande. Y esa intuición que él tenía, que pensó que había encontrado la explicación de cómo había una misma física para todo, bueno, no lo logró, él no consiguió demostrar esta
esta visión unitaria, este rompimiento con el mundo heredado de los griegos, sino que eso lo haría Newton. Galileo no lo consiguió, ¿no? Perdón. Sin embargo, sí que les doy nada más un dato que empezó a socavar esta visión. Galileo durante 1609, a finales de 1609, entre noviembre y diciembre, y luego enero de 1610, empezó a observar de manera sistemática el cielo con un instrumento que ya se conocía, que ya se usaba, pues, para navegar y tal, que era el telescopio, catalejo que se llamaba. Él no inventó el telescopio, se le ocurrió, no fue el primero que se le ocurrió observar el cielo con el telescopio, pero sí fue el primero que se le ocurrió usarlo para observar el cielo de manera sistemática, ¿no? Entonces empezó a observar la Luna, un telescopio de 4 aumentos, o sea, un telescopio que consigue uno en las jugueterías para un niño pequeño, es de 4 aumentos, es un telescopio de la misma cantidad de aumentos. Lo que sí hizo él es encontrar la habilidad para eliminar la distorsión cuando uno tiene un cristal o un objeto translúcido y la luna pasa a través de ese objeto. Ustedes saben que se descompone la luz, los colores del arco iris, y eso cuando el cristal con el cual está uno viendo no es de buena calidad o no está bien tallado, pues esa distorsión cromática que se llama, esos colores, van haciendo que no tenga una visión nítida, ¿no? Si uno usa una lente y no está bien tallada, pues la aberración cromática no permite ver con detalle más que en un pequeño punto en el centro. Y entonces se aprovecha muy poco la lente. Bueno, pues Galileo lo que inventó, lo que desarrolló fue una buena técnica para pulir la lente, para disminuir hasta el máximo esa aberración cromática y aumentar el campo de visión de esa lente, usando un tubo de un viejo órgano de una iglesia. Bueno, pues puso esa lente al inicio, puso una lente al final y voilà, pudo aumentar el tamaño de las cosas lejanas hasta 4 veces. Bueno, pues lo que hizo fue observar el cielo y se dio cuenta de varias cosas. En principio se dio cuenta que la luna parecía, cuando está en creciente, en la frontera. Si alguna vez ustedes han tenido esa experiencia de ver la luna en creciente, la frontera entre penumbra y alumbramiento, donde están los cráteres, que no sabía que eran cráteres, ¿no? Al observarla, descubrió que allí había sombras. Sombras con un patrón como el que dejan las sombras en la Tierra, las montañas, las colinas, los valles. Y dijo, ¿qué es esto? Si se supone que la luna es la frontera, el mundo la realidad se divide entre mundo supralunar y mundo sublunar. Pero la luna pertenece al mundo supralunar. O sea, es la luna y para arriba. O sea, la luna es perfecta. La luna es de esta materia perfecta, sin defectos, eterna, que no cambia. Por lo tanto, no puede tener irregularidades. Está hecha de esa sustancia sutil, de esa materia sutil llamada éter, que es una materia redonda, esférica, completa. ¿Cómo es todo lo que hay en el cielo? ¿Cómo son los planetas? Redondos. ¿Cómo es el Sol? Redondo. ¿No? Entonces, ¿cómo es la Tierra? Sabes, del siglo VII de Cristo, ¿no? Redonda. La Tierra se ve perfectamente que era redonda. Desde la antigüedad clásica. Que pensaba en la media que era plana. Eso no es así, pues, ¿no? Ni Cristóbal Colón pensaba que era redonda porque los demás pensaban que era plana, ni mucho menos, ¿no? O sea, la Tierra siempre se supo que era redonda, desde la antigua clásica. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final, aunque la Tierra es redonda, era el mundo sublunar, aquí ocurría todo de manera imperfecta, ¿no? Pero en el cielo todo es redondo. La luna perfecta también. Pero descubre que la luna es cacariza, que tiene agujeros, que tiene montañas y valles, que tiene sombras. Entonces dice, wow, esto va contra Aristóteles. O sea, la configuración de las montañas de la luna y las sombras que hace es la misma, es el mismo patrón que la luz hace en las montañas de la Tierra. Ergo, la luna tiene montañas. Segunda cosa que descubrió, observando Júpiter. Pues descubrió que Júpiter tenía
unas estrellitas en ciertos momentos del año, 3 estrellitas, 4 estrellitas del lado izquierdo y una al lado derecho. Y pasaban los días y del lado izquierdo ya no había una, había 3. Y del lado derecho ya no había 4, había 2. Y pasaban los días y luego no había nada en ninguno de los lados. Entonces hizo el cálculo de lo que estaba observando y se le ocurrió que lo que estaba pasando es que esas estrellitas estaban dando vuelta a Júpiter. Le daban vuelta a Júpiter. ¿Y eso por qué es importante? Porque se pensaba hasta ese momento que la Tierra era el único objeto en el cosmos en torno al cual los objetos giraban. Los planetas, las estrellas, el Sol giraban en torno a nosotros. Entonces, si era cierto que había objetos que giraban en torno a Júpiter, entonces la situación de la Tierra tampoco era tan especial, y mucho menos éramos el centro del universo. Porque si ese fenómeno de que parece que en torno a nosotros gira todo el universo, no es especial de la Tierra, sino que vete a saber cuántas veces se reproduce en el cosmos, porque en Júpiter pasa, y vete a saber en cuántos planetas más eso ocurra, entonces eso es otro mensaje. Ojo, que no es lo que hemos creído. Ni la Luna es perfecta, por lo tanto no hay perfección en el cosmos, en el mundo supralunar, ni la Tierra tiene fenómenos especiales porque esto se reproduce en vete a saber cuántas veces. Tercera cosa que descubrió. Observó Orión. Orión tiene en el cinturón de Orión una nebulosa. Pues se dio cuenta que esa nebulosa no era más que un conjunto de estrellitas pequeñas. O sea, vete a saber cuántas estrellas más hay que no conocíamos, que gracias al telescopio vamos identificando. O sea, que en una de esas el universo tiene muchos más objetos que los que se piensa que había. Repito, para ese momento Tycho Brahe ya había identificado 6.000 objetos celestes. Por eso que hay muchos más. Lo que pasa es que Tycho Brahe nunca usó telescopio. Y estar identificando objetos celestes quedó ciego, ¿no? En cambio, Galileo pues, identifica y una primera observación de la nebulosa de Orión, mira, te encuentra que no es una nube, sino que son miles de estrellas, ¿no? Entonces, todo eso a él le pareció unos datos bien importantes, muy radicales, porque era romper con la cosmovisión que se tenía hasta ese momento. Y entonces, eso le llevó a escribir una obra que se llama El mensajero de las estrellas, diciendo, ojo, que el cielo nos está mandando un mensaje. No existe este mundo dividido entre dos, ¿no? Hay un solo mundo. Bueno, pues para no hacer el cuento largo y pasar a otra cosmovisión, esto fue minándose poco a poco. Repito, Galileo no logró mostrar, ni demostrar que la Tierra giraba en torno al Sol, no lo demostró, porque él pensaba que el fenómeno que probaba que la Tierra giraba en torno al Sol eran las mareas. Si uno pone una cubeta, ¿no? Llena de agua, uno la mueve la cubeta, pues hay un momento en que de una parte el agua sube y de otra baja, ¿no? Entonces él pensaba que como la Tierra estaba moviendo en torno al Sol, pues las mareas eran ese resultado de ese sangoloteo, ¿no? Del agua, que son, ustedes y yo sabemos que eso no es la causa de las mareas, sino que es la influencia de la Luna. Y en fin, él nunca llegó a probar que había una sola física para los dos mundos. Y en fin, el que sí lo hizo fue Newton. Decía en ese momento, Newton sí que postuló que hay una sola realidad material, no hay dos mundos, en la misma física para todos los fenómenos materiales. Se rompe esta cosmovisión y da pie a una cosmovisión diferente. Una cosmovisión que rompe los paradigmas anteriores. Una cosmovisión que, como intentaré exponer, dio pie a la máxima conquista intelectual de la mente humana jamás buscada: el mecanicismo. El mecanicismo es un modo de interpretar la naturaleza, una cosmovisión, interpretar el mundo, que le dotó al ser humano la mayor capacidad de comprensión de la realidad que jamás había soñado. Una cosmovisión que duró muy poco, no más allá de 200 años, pero que esos años que duró se convirtió en el parteaguas, en el referente máximo de conocimiento del mundo. Bien, hemos llegado ya a una hora, empezamos tarde, entonces
Eh, Estamos más o menos a unos 40 minutos o 45 de que hemos empezado. Si quieren, hacemos una pequeña pausa antes de entrar al tema del mecanismo y de no dejarlo cortado. Nos vamos unos 10 minutos, si gustan, y seguimos con la siguiente parte, donde abordaremos otras cosmovisiones, y voy enfilando el por qué estamos viendo las cosmovisiones y qué tiene que ver con la investigación, de la naturaleza que ocurre en el cosmos. Entonces, si quieren, 10 minutitos y nos vemos en un momento más. Si hay preguntas, ahorita que regresemos, nos pueden hacer y podemos comenzar con esto. Gracias. Estuvimos sobre el transhumanismo hace Ya. tiempo. Sí, Bueno, entonces, qué gusto saludarte. muchas gracias. En la primera lámina, si recuerdo bien, sobre la antigüedad, hablabas sobre una cosmovisión de un mundo ordenado y otra cosmovisión de un mundo mágico y caótico, ¿verdad? Es comentario y realmente no necesariamente, o sea, no pido que se elabore, nada más. Debo decir que sí me llevó a reflexionar sobre pues la teoría del conocimiento y de interpretación, una cosmovisión nueva que se empieza a experimentar, incluso en ámbito universitario, que si le cambias la palabra mágico por diverso, perfectamente aplican. Es decir, hay una interpretación del ser humano donde la naturaleza es diversa y caótica. Y, y no parece que tenga una autocrítica, digo, respecto a la posibilidad de esa cosmovisión. Nada más me llamó la atención porque hace poco, con este término, una catedrática universitaria le decía a otra persona, no era a mí, por ejemplo, que no existen las patologías, existen diversas condiciones de salud, pero que serían una forma de diversidad. Nada más era eso. O sea, me llamó la atención. Sí, no, la verdad es que, a ver, da pie para muchas cosas que decir y creo que mucha importancia este importante apunte, ¿no? A ver, es verdad que puede haberse prestado confusión en lo que yo quería representar como una cosmovisión donde uno supone que hay un orden a descubrir y que justifica la investigación y justifica el progreso en esa investigación, porque cuando hay progreso en la investigación es porque se supone que me estoy acercando más a esas reglas que hacen que la realidad funcione como funciona. O sea, una cosa es eso y otra cosa es pensar que tan no hay reglas que más bien la naturaleza funciona a capricho del gurú o a capricho del que sabe la clave o al capricho del que conoce algo que los demás no pueden conocer. Un poquito esa era la oposición. En ese tenor es que usé la noción de caos frente a la de orden, pero en efecto, hoy hay una cosa que hay que aclarar. Hoy en día, parte del mundo que uno sabe que está ordenado, hoy en día se sabe que el orden con el que funciona buena parte de los fenómenos naturales, no una excepción, sino prácticamente todos los fenómenos naturales, es un orden que funciona con base en la complejidad y con base en el caos determinista. Es decir, los fenómenos caóticos, los fenómenos complejos, son en buena medida hoy el tipo de fenómeno, o el tipo de regularidad, o el tipo de regla o ley, si se quiere, que revela la investigación científica, ¿no? Antes, en tiempos de Newton, lo irregular, lo caótico era una excepción. Lo regular y necesario, o lo determinado, era la regla. Hoy sabemos que es al revés. Hoy lo determinado y lo necesario es parte de una ínfima fracción de la realidad, mientras que toda la demás realidad más bien procede con complejidad y buena parte de ella con parámetros caóticos que no obstante tienen un patrón o tienen un orden, ¿no?
por la sencilla razón de que la realidad es evolutiva. O sea, pensábamos en siglo XIX que solamente la vida era evolutiva, hoy sabemos que el cosmos completo es evolutivo y que las leyes físicas no existieron siempre las mismas y que fueron apareciendo en el tiempo y que las configuraciones que hoy vemos van a desaparecer y las que hoy vemos no existieron siempre. Y, en fin, hay una serie de fenómenos que generan otro tipo de investigación, otro tipo de descubrimiento, pero eso no obsta para que sepa uno que está regulado. Es decir, el cosmos, aunque sea evolutivo y aunque sea cambiante, aunque sea complejo, tiene unos patrones que van generando la estructura, estructuraciones, ritmos, pautas, ¿no? En la naturaleza. Ahora, eso es en parte por lo que a algunos les ha parecido mejor hablar de que en realidad lo que hay en el universo es diversidad. Porque obviamente si la configuración que tenemos hoy en día, los seres vivos, no ha existido siempre, pues tiene 4.000 años, 4.000 millones de años la vida en la Tierra. La Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Entonces, esa vida que apareció en un momento determinado, en una época determinada en la Tierra, como hasta donde sabemos, no existe en el sistema solar, ¿no? Y no sabemos si exista más allá. Algunos dicen, pues sería absurdo que no existiera. Ok, lo que sea. Pero el punto es que sabemos que esa estructura de vida que hoy tenemos no existió siempre. No siempre hubo vertebrados, no siempre hubo pluricelulares. Entonces, las estructuras actuales no existieron siempre y las que hay hoy no van a existir siempre. Por la sencilla razón de que llegó un momento en que el Sol sea incapaz de convertir hidrógeno en helio y se va a hacer una gigante roja que va a abarcar hasta Marte y se va a achicharrar la Tierra en 5.000 millones de años, que es un poquito más o menos lo que tiene la Tierra de edad. Entonces, en ese momento, lo que haya aquí se va a desaparecer. Entonces, las configuraciones actuales no son definitivas y tampoco han existido siempre. Entonces, es por eso que algunos dicen, bueno, pues todo lo que hay, más bien hay realidades diferentes, realidades diversas, ajustadas a condiciones del entorno. Si uno saca el corte de caja donde va la evolución hoy en día, después de 13.700 millones de años, pues es el cosmos que tenemos hoy. Pero si uno abre el obturador y ve la visión que puede pasar en otros 10.000 millones de años, pues se sabe que el cosmos está acelerando su expansión, entonces las configuraciones que hoy conocemos se van a perder, las galaxias se van a disgregar, por tanto las estructuras que estén dentro de las galaxias, las estrellas, los planetas se van a deshacer y todo lo que esté dentro de ellos se va a deshacer. Entonces eso pues lo que nos muestra es que al final, hombre, pues sí, se puede decir que más bien hay diferentes escenarios, diversos escenarios, y cada uno de ellos configurado en función de ciertas leyes, estructuras, patrones que operan en ciertos rangos, ¿no? Entonces, por allí tiene sentido esto que decía esta profesora, si iba por ahí, porque en efecto lo que hay es diversidad, diferentes escenarios. Ahora, eso conforme más cierras la toma, es menos real. Conforme más la abres, es más cierto, ¿no? Conforme más la cierras, pues hay estructuras funcionales que hacen a los seres vivos mantener su metabolismo, sus procesos que le permiten alimentarse y reproducirse y mantenerse en el ser. Y hay fenómenos que interrumpen esos procesos, al cual se llama enfermedad. Entonces, obviamente, más cerrada la toma, sí hay enfermedades y hay salud. Y ahí no nomás es diferencia. O sea, ahí es realmente una ausencia de un proceso que uno espera que haya en las circunstancias naturales. Pero si uno abre el escenario, pues al final la salud o la enfermedad son situaciones de un tipo de ser que no ha existido siempre, que es el ser vivo y que va a desaparecer, y entonces cuando desaparezca esos parámetros no tendrán sentido como no los tenían cuando no había seres vivos, ¿no? Entonces, un poquito intentando encontrar cuál era el sentido de lo que ella decía, tendría razón. Pero vamos, ahí el análisis es contextual, me parece, ¿no? Es contextual sin que eso implique relativismo, es contextual, o sea, hay que ver en qué orden estamos hablando, en qué momento, en qué estructura, en qué proceso estamos hablando, y ahí no solamente diversidad, ¿no? Ahora,
La perspectiva compleja es muy rica en eso. La perspectiva de la complejidad nos ha enseñado que más que diversidad hay transformación. Por ejemplo, el funcionamiento del corazón. Lo propio del corazón sano es la diversidad. O sea, que vaya haciendo unos parámetros en un cierto rango, porque el único momento de hablar de que el corazón no hay diversidad o no hay transformación, no hay cambio, es cuando te dé un resultado plano, ¿no? Y es cuando te mueres. O sea, lo propio del corazón es la dinámica, ¿no? Que hace un aparato de que mide la presión. Saca un promedio de una medición que tienes de repente X cantidad de latidos o luego menos, luego más, y te saca un promedio. Usted tiene, no sé, más que latidos, la combinación sistema y diástole, ¿no? Tienes 140, 80, pues todo esté bien. O tienes 150, 80, ahí hay un problema. Pero saca un promedio. Lo normal es que haya una irregularidad regulada, ¿no? En un cierto rango. Si tienes un registro plano, si tienes un registro regular y solo regular, ahí sí ya estás a punto de la tumba, ¿no? Y en eso, como en todo, o sea, en la alimentación, el metabolismo, o sea, los seres vivos son un típico escenario donde se ve que la diversidad es como los diferentes escenarios, ¿no? En un cierto rango, repito, es como la regla. Pero eso está ordenado, eso sigue leyes, eso sigue reglas, eso sigue parámetros, eso sigue unas leyes biológicas, si se quiere, que se van conociendo bien desde el siglo XVIII y se sigue avanzando en eso. Entonces, a veces cuando se habla de esto, no hay regularidad, hay diversidad, no. A veces se quiere hacer en un plan como muy disruptor, que tampoco es el caso, ¿no? Simplemente estas nociones nos ayudan a afinar mejor lo que está apareciendo ante nuestros ojos mediante la instrumentación. Pero aunque lo que nos reveló hoy el mundo es un mundo complejo, que tiene un caos con orden o caos con reglas, ¿no? Donde los procesos naturales, si cambian un poquito al inicio, te dan origen a un fenómeno completamente diferente al final, o sea, muy sensibles a las condiciones iniciales y a los cambios. Bueno, eso sigue reglas. Hay reglas del caos, hay reglas de la complejidad, hay parámetros, hay pautas, hay estructuraciones. Y eso no es magia, ¿no? La magia es eso, es la creencia de que no hay reglas naturales y las que hay están supeditadas a mi deseo. Eso es otra cosa. Eso es lo que yo quería oponer al mundo ordenado para ilustrar que depende de qué concibas por mundo, depende de qué concibas por investigación. Si consigues un mundo que tiene reglas, entonces la investigación es ir a descubrir qué reglas van determinando ese mundo. Si consigues un mundo sujeto a caprichos, no hay investigación, hay magia, ¿no? Y entonces la investigación no es un recurso para conocer el mundo, más bien júntate con el gurú y a ver si le aprendes algo, pero al final es un conocimiento incomunicable, por eso lo tienen poquitos, mientras que la investigación científica es un conocimiento intersubjetivo, es comunicable, es objetivo, pues porque descubre un mundo que está ahí asequible para todos los que sepan leerlo, ¿no? Un poquito lo que comentaría, ¿no? Al respecto. Pero muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, apunte que deseen realizar. Bien, entonces voy a seguir compartiendo y seguimos adelante. Entonces, acá. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este cambio de paradigma que decía yo que hubo en el 17? A ver, si hay una misma física para todo el universo, para lo celeste y para lo terrestre, para lo pequeño, para lo mediano y para lo grande, que es lo que hizo Newton. Entonces, eso
genera una mejor comprensión de la realidad. Es decir, es mejor que haya un mismo puñado de reglas para todo el universo, porque entonces es más comprensible la realidad. Con un mínimo de elementos tengo un máximo de comprensión. Newton nos enseñó, por ejemplo, que la gravitación universal, la gravedad, era una ley, más bien era una ley que reflejaba un fenómeno natural que consistía en la atracción de los cuerpos entre sí en función de su masa y el cuadrado de su distancia. Un fenómeno que atravesaba todo el cosmos. Un fenómeno que implicaba que yo, una persona, atrajera al sol, que el sol me atrajera a mí, que yo trajera el zapato y el zapato me atrajera a mí, y el zapato atrajera al sol, y el sol atrajera el zapato, y la tierra al sol y el sol a la tierra, y así todos los objetos del universo se atraen entre sí. Y eso en función de la masa y del cuadrado de la distancia entre los objetos y otros. Entonces eso implicaba que, si bien yo atraía al sol, pues lo que veo es que yo estoy parado en la Tierra, así que la Tierra me atrae a mí, y eso le gana más la atracción de la Tierra hacia mí que lo que yo atraigo al sol, por la sencilla razón de la distancia que hay entre la Tierra y el ser humano, y la distancia que hay entre el ser humano y el sol. Entonces, ahí como depende de la distancia, depende de la masa, aunque la masa del Sol es infinitamente más grande que la de la Tierra, sin embargo, la distancia que tiene la Tierra respecto de mí es infinitamente más pequeña que la que hay de mí respecto del Sol. Entonces, esa explicación, esa sola explicación, todos los objetos se atraen entre sí en función de su masa y el cuadrado de su distancia, es una pequeña explicación, un pequeño recurso que me sirve para explicar todo el universo. Y en tiempos de Newton pensaban que todo el universo, a cualquier escala, lo macroestelar, para eso entonces solo conocían los planetas y las estrellas, ya se me empezaba a hablar de ciertas agregaciones externas, pero las galaxias vinieron muy después. Pero todo el cosmos del universo y todo lo que pasa en la Tierra y todo lo que pasa que iba apareciendo ante el microscopio que acaba de inventarse, bueno, todo eso obedecía a unas mismas leyes físicas. En tiempos de un contemporáneo a toda esta época, que es Descartes, pues en ese tipo de Descartes se pensaba que el cuerpo humano pues, era un aparato de fontanería, o sea, un objeto lleno de agujeros y de conductos, por donde entraban y salían fluidos. Si el cuerpo humano no era más que un conjunto de agujeros y tubos, pues entonces nada de extrañar que la interpretación del cuerpo fuera como la que hace un plomero cuando trata de arreglar un sistema, por más complicado que sea, que no son más que tubos y conductos que llevan y traen fluidos. Entonces, ¿por qué? Pues porque la dinámica de los fluidos que uno puede observar en una tubería de un edificio o puede observar en el cauce de un río es la misma dinámica que puedo observar en una vena, en una arteria, en un intestino, en un esófago. Lo mismo. O sea, las mismas reglas de comportamiento de la materia se ocurren en lo grande, ocurren en lo mediano, ocurren en lo pequeño. Y hay elementos para sorprenderse que esto sea así. Si ustedes ven las fotografías que está publicando la NASA de Marte, de lo que están encontrando el Curiosity y todos los rovers anteriores, pero sobre todo el Curiosity, que es como el que más detalle nos está revelando, es que es impresionante la imposibilidad de distinguir las imágenes que nos manda de lo que hay en la Tierra. Entonces, parece el traspatio, parece el desierto de Sonora, parece un paraje en Utah, o sea, son las mismas agregaciones materiales, la misma caída de la roca, las mismas pendientes, lo que vemos en la Tierra. Pero más aún, cuando ocurrió este posicionamiento de una nave que se lanzó hace unos años
para aterrizar en un cometa y estudiarlo, lo cual para mí me parece el máximo logro de la tecnología del ser humano, aventar una sonda que gravita en torno a un cometa, lance una navecita, lo pose y te mande fotos. Eso me parece a mí ya de otro calibre. ¿Qué revelaron esas fotos? Ustedes las buscan en internet, las van a ver. O sea, una pared cualquiera de un acantilado en cualquier parte del planeta. La misma caída de tierra, la misma organización de rocas. Sí, la física es la misma en todo el cosmos. Entonces, esta idea de Newton, una misma física para lo celeste y para lo terrestre, para lo mediano, para lo pequeño y lo grande, te permite que con un mínimo elemento tengas un máximo de comprensión. Porque lo único que necesitas es ubicarte en la dimensión en la cual te encuentras. ¿Qué estás estudiando? ¿Estás estudiando una célula? ¿Estás estudiando un órgano? ¿Estás estudiando un cuerpo? ¿Estás estudiando un planeta o una galaxia? Al final del día son objetos que no difieren entre sí en el modo de comportarse porque son materiales. Entonces, esta idea generó que el mundo se interpretara en cualquiera de sus dimensiones como un conjunto de partes. Un conjunto de partes que aparecían integrándose entre sí, un conjunto de partes que aparecían operando entre sí, uniéndose o coordinándose entre sí, en función de un criterio de interacción que las hace coordinarse. Es decir, la naturaleza parecía como un escenario donde las partes tenían que ver entre sí porque había una ley física que hace interactuar esas partes entre sí. Y como resultado hay un todo que puede llamarse cuerpo humano, intestino, tubería, casa, planeta o galaxia. Partes interactuando en función de unas leyes que generan un todo. Y esta combinación de elementos se encuentra de manera transparente, de manera preponderante, de manera ejemplar en las máquinas. Las máquinas, al final, no son más que un conjunto de partes que están interactuando entre sí en función de un criterio, de una ley, de un agente que las hace interactuar y que resulta en un todo. Y que si yo quito ese criterio, esas partes ya no tienen nada que ver entre sí y el todo se descompone, como ocurre en un mecanismo de relojería mecánica. Yo tengo unos engranes, los engranes tienen que ver entre sí porque yo los ajusto. Hay engranes más pequeños, engranes más grandes. El único chiste del engrane es que embone, que sus dientes se embonen con el otro. Y ese embonar de un engrane con otro, pues tiene sentido que un engrane esté enganchando con otro, si solo si todos esos engranes están unidos a la cuerda. Si la cuerda funciona, esos engranes funcionan. Si los engranes están enganchados pero no hay cuerda, lo que hay ahí es un conjunto de pedazos de metal, pero no engranes. Si la cuerda funciona y los engranes están funcionando y un engrane ya no funciona, lo recambias. Traes otra pieza completamente ajena a ese sistema y entra perfectamente en el sistema siempre y cuando comparte el criterio de interacción. ¿Qué tienes como resultado de esos engranes y de ese agente que está haciéndolos trabajar? Una máquina, que bien puede ser una máquina de un torno, o puede ser un reloj, o puede ser una máquina que genera un movimiento, una máquina de vapor. Da igual, o sea, la máquina al final es un conjunto de partes con criterio de interacción que generan un todo determinado. Y eso me permite a mí entender cómo funciona la naturaleza si yo entiendo la naturaleza como una gran máquina. El sistema solar, un conjunto de partes, los planetas, los asteroides, el Sol, sin una estrella, los planetas, sus satélites, un conjunto de partes que funcionan entre sí con ocasión de un criterio de interacción, la gravitación, la gravedad, que va marcando el Sol, y que forman un todo llamado sistema solar. Pero si desaparece el agente que las hace tener que ver,
que es la gravedad, pues esas piezas cada quien va por su lado. O sea, tantita menos gravedad que haya y se disparan todos los planetas. Se va por su lado Urano, y se va por su lado Neptuno, y se va por su lado Júpiter, y Saturno, y Marte, y todo el mundo, ¿no? Y la Tierra misma. O sea, hacen una cosa centrípeta y ahí nos vemos. Pues porque al final del día están en el movimiento que tienen por la influencia del Sol. Pero si yo le cambio tantito esa gravedad, esos son disparados. O si le hago un poquito más fuerte, se los traga el Sol. Entonces, al final, el llamado sistema solar está agarrado con alfileres. Está donde está y está como está porque la gravedad es la que es. Un poquito más cerca que estuviera el Sol de los planetas y todos nos juntamos. Un poquito más distante y todos nos disparamos. Entonces, el sistema solar es un resultado anecdótico. Anecdótico a la interacción que genera esa ley, que es el criterio de interacción, y a las piezas que están dentro, que es el sistema solar. Si una de esas viene un cometa y es pescado por el criterio de interacción, lo une al entorno y lo hace pasar, ¿no? Y una de esas se pega con algún planeta, como ocurrió hace un tiempo con un cometa que se fue a estrellar a Júpiter, o bien pasa de largo y ahí vendrá en casi 80 años, como el cometa Halley, ¿no? Cada 76 años va y viene. Entonces, ¿qué es la naturaleza para el mecanicismo? La naturaleza es un gran conjunto de partes que se articulan como la vemos en función de un criterio de interacción que son las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes químicas, y que conforman un todo. Y ese es el gran sistema mecánico, que yo lo vea hoy, que yo me asome a él con la investigación hoy, o que me asome hace 1000 años, o que me asome dentro de 1000 años, en el momento en que esta propuesta fue articulada en el siglo XVII, era absolutamente irrelevante. ¿Qué es la naturaleza? Es un mecanismo regular, que si yo quiero saber cómo se ha comportado hace 1000 años, basta con verlo hoy. Tomo yo la foto hoy, y así como se presenta hoy, estuvo hace 1000 años. Y así como lo veo hoy, está dentro de 1000. O sea, con solo conocer el hoy, puedo yo pronosticar el futuro y puedo deducir el pasado. Puedo conocer pasado y futuro solo conociendo el presente. Jamás ningún criterio de intelección, ningún criterio de entendimiento de la naturaleza había dotado de tal capacidad al ser humano de conocer con seguridad el futuro y conocer con seguridad el pasado, solo viendo el presente. Entonces el mecanismo es un criterio donde las máquinas, repito, con los elementos que me dan, un conjunto de partes, que son partes que de suyo no tienen nada que ver, como ocurre con los engranes. Un engrane puede que sea hecho en Suiza, otro engrane es hecho en Alemania, otro engrane es hecho en España, sin embargo, los uno en una carátula que se ensambla en China. De suyo no tienen nada que ver los engranes, pero es un conjunto de engranes, de partes, independientes entre sí, que como son independientes y no tienen nada que ver entre sí, que tenga que ver entre sí solo se explica si hay un agente externo que los vincula, que los pone a funcionar, que es el criterio de interacción, que los relaciona como partes y que te dan un todo determinado, en este caso es el reloj, ¿no? Este esquema tan sencillo de intelección de la naturaleza, repito, fue uno de los máximos avances en la comprensión del mundo, que además se unió a que Newton descubrió estos puños, sus 3 leyes, además la gravitación, etcétera. Es decir, un puñado de leyes que tienen un máximo de conocimiento de la naturaleza y que estaba inspirado en fenómenos tan sencillos como los grandes relojes, ¿no? Este reloj que está a la izquierda es el reloj astronómico de la Catedral de Estrasburgo, es el reloj en el cual se inspiró el mecanicismo. Porque este reloj, al cual se le han añadido una serie de recursos, que la gente lo va a visitar en Estrasburgo, o sea, ir a ver el reloj de Estrasburgo, de la Catedral de Estrasburgo, es un atractivo turístico porque tiene un cucú, ¿no? Arriba, tiene una serie de figuras arriba que van avanzando a las 12 del día y que representan escenas bíblicas. Y está súper bien, son figuras articuladas, entonces aparece Cristo y aparecen los apóstoles, aparece Judas dándole el beso, todo esto, aparece el gallo que
que señala la traición de Pedro, y canta el gallo, y todo esto solo con aumentar engranes. Todo esto solo con aumentar piezas. Todo esto unido a una misma cuerda. Pero no es por eso por lo que el mecanismo se fundó sobre la imagen de este reloj, porque estos recursos del cucú y tal es muy posterior. No, sino que realmente el reloj importante es lo de abajo, ¿no? Donde está este barandal, hay una imagen que luego está agrandada en la parte superior derecha. Este mecanismo de relojería del reloj de Estrasburgo daba una serie de informaciones. Me daba el año, el día, me daba más la hora, obviamente, me daba la posición en ese momento de la Tierra respecto al calendario astronómico, la posición del Sol, la posición de la Luna, las fases de la Luna, las estaciones, en qué estaciones nos encontramos. Es decir, una serie de informaciones que hoy en día se reproduce en los relojes finos mecánicos, ¿no? Conforme uno va avanzando en, eh, en calidad de los relojes mecánicos, me dan más información. Me dan la hora, el día, la fecha, el mes, algunos hasta el año, la posición de la luna, etcétera. Incluso la hora en otros países, no con recursos electrónicos, sino mecánicos, solo añadiendo engranes a la misma cuerda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una información simple y una información rica? Cantidad de piezas. Pero al final es un sistema tan simple como partes funcionando con ocasión de una cuerda. El reloj astronómico de Praga, súper famoso, hiper viejo, tiene funcionando desde 1400 y tantos. Más o menos esta parte de abajo del reloj de Estrasburgo también tiene esa fecha, más o menos. Pero fue el de Estrasburgo el que inspiró el mecanicismo, porque en la relojería tenemos eso, ¿no? O sea, tenemos una serie de piezas que están unidas entre sí en función de una cuerda. Yo puedo añadir las engranes que yo quiera, entonces empezaré a añadir información. Si quiero información más detallada, pongo más engranes. Si quiero una información más básica, le quito engranes. Y por eso en la relojería fina se habla de complicaciones, ¿no? Uno va a una relojería fina y pide un reloj con muchas complicaciones. ¿Cuántas complicaciones quiere? No, pues 10, 7, 9, ¿no? Y no está uno refiriendo a la cantidad de pagos sin intereses con los que uno va a pagar ese reloj, sino la cantidad de información que se me da en función de las partes, ¿no? Entonces, este es un gran recurso, una gran cosmovisión que generó una gran investigación, porque si la realidad está ordenada, está integrada por partes, por criterios de interacción y por un todo que se me presenta, bueno, pues entonces yo al investigar voy a asomarme para identificar con más nitidez las partes. ¿Cómo avanzo en la investigación? Identificando más partes con más detalle, a lo mejor con mejor instrumentación científica que me revele partes que no conocía, como ocurrió cuando la célula se descubre, y además se descubre que la célula tiene orgánulos, ¿no? Y luego los orgánulos tienen partes también. Resulta que hay un ADN en las mitocondrias, y luego te enteras que hay ADN en el núcleo. Y así, y se lo tiene una membrana, y como vas avanzando, vas dando cuenta de más partes. Y cómo avanzas, además de la identificación de partes, en el descubrimiento de los criterios de interacción, la identificación de las leyes, de los parámetros que hacen relacionarse esas partes. ¿Y cómo sigues avanzando? Pues ya con eso tienes una comprensión del todo que conforman. Y con ese parámetro puedes investigar un barco, puedes intentar comprender un volcán, puedes intentar estudiar a Júpiter, puedes intentar estudiar un cometa, puedes intentar estudiar una cultura, una pirámide, un cuerpo, una persona, una población, una ideología. Basta con que identifiques las partes, criterio de interacción y el todo que conforman. Y tienes, con un mínimo de recursos, un máximo de comprensión. Por eso el mecanismo fue tan exitoso como cosmovisión, ¿no? Y se extendió a tantos campos, ¿no? Tanto al campo de la comprensión del cosmos, como lo que hizo Kepler, ¿no? De pensar que la trayectoria
de los planetas correspondían a la figura de trayectoria de los planetas en torno a la Tierra. Realmente hacían aparecer tal trayectoria que cada planeta, empezando desde Saturno, que es el último que se ve a simple vista, por Júpiter, por Marte, por Mercurio y por Venus, bueno, esos planetas, su trayectoria perfectamente cabe cada uno de ellos, los más lejanos, en los sólidos platónicos, que se llama, como es el cubo y el octaedro y el prisma, etcétera. O sea, como si el cosmos estuviera siguiendo una trayectoria dentro de figuras geométricas, ¿no? Claro, tuvo la buena suerte el de que hasta ese momento se conocían la misma cantidad de planetas a simple vista que corresponden a los sólidos platónicos, ¿no? Si hubiera habido más planetas que sólidos platónicos, no cabe la elucubración de Kepler, pero pues, tuvo suerte en que hasta ese momento no se ocupara el telescopio para descubrir más planetas, ¿no? Es muy tardía, siglo XVIII en adelante, el descubrimiento de nuevos planetas que no se ven a simple vista. Pero el caso es que el mecanismo se extendió no solamente al movimiento cosmológico, sino también al movimiento de los cuerpos. Y repito, ¿qué es el cuerpo humano sino máquina? Una máquina que tiene un fulcro, que es un punto en torno a partir del cual giran las fuerzas o se salgan las fuerzas. ¿Qué es la trayectoria de la sangre para Harvey? Eso, o sea, es un correr como ocurre en los tubos de fontanería, ¿no? Tiene exclusas, ¿no? Y es lo que permite que la sangre, una vez que es trasladada, no regrese, la diferencia entre las venas y las arterias. O sea, al final son mecanismos, al final son reglas que hacen interactuar partes y que le da estabilidad. Bueno, eso generó una comprensión del mundo, una comprensión de la realidad, que dio para mucho avance. Es que el mecanicismo fue, repito, unos máximos éxitos epistemológicos o de conocimiento del ser humano, porque no solamente le permitió identificar que al final del día todos son partes, todos son criterios de interacción, todos son todo que conforman, ¿no? Sino que además, me revela que eso se ha mantenido siempre así. O sea, los sistemas mecánicos no cambian. Y por eso puedo pronosticar y deducir con seguridad a partir del presente, ¿no? Y en un entorno así, que ya era una cultura, la de Newton, la de Galileo, la de Descartes, una cultura de creyentes, de científicos muy creyentes, ¿no? Pues esto es así desde que Dios lo creó. O sea, Dios crea un mundo, Dios crea la máquina, Dios crea las partes, crea los criterios de interacción y pone a funcionar el mundo y se acabó, ¿no? Y así ha estado desde que Dios lo creó, ¿no? Entonces, es un parámetro que me da seguridad, me da avance, me justifica la investigación, me justifica el afinar, la instrumentación científica, en afinar la metodología, en afinar los protocolos de investigación, porque hay un mundo ordenado a descubrir, que no es más que la interacción entre partes dada por un agente externo que son las leyes y que alguien puso esas leyes, ¿no? Obviamente, toda esta cantidad de científicos durante todo el siglo XVII y una buena parte del XVIII creían a pie juntillas de que todo esto había sido puesto por Dios, armado por Dios, y era indiscutible. Es más, el que pretendiera que Dios no existe tendría un grave problema porque tendría que explicar de dónde rayos salieron estas leyes físicas y este ajuste de partes y estos criterios de interacción si no es por Dios que los puso allí. O sea que el que pretendiera que Dios no existe tendría en su contra la ciencia. La ciencia se convierte en el siglo XVII en el garante de la presencia y existencia de Dios. Porque, ¿qué descubrió con el telescopio? ¿Qué descubrió con el microscopio? Más partes. Admirablemente vinculadas, admirablemente en sintonía con el resto de las partes que no tienen ningún tipo de tendencia interna, de movimiento interno, sino que son partes inertes, son piezas de un ajedrez, son piezas de un mecanismo, son puestas allí, son ajustadas allí. Entonces, la presencia de un creador es la explicación última de este ajuste. Dios se convierte en un relojero
que va ajustando su máquina periódicamente, pero que, vamos, se ha metido hasta el detalle más particular de la articulación de partes. ¿Por qué las mariposas tienen esos colores? ¿Por qué los insectos tienen tal cantidad de patas? ¿Por qué tienen antenas que va descubriendo uno con el microscopio? ¿Por qué tantos orgánulos en el caso de una célula? ¿Por qué la membrana se cierra y se abre para que la célula se alimente? ¿Por qué el sistema solar tiene más planetas que no veíamos a simple vista? ¿Por qué las lunas de Júpiter? ¿Por qué la luna nuestra? Si todo esto, porque Dios hay un Dios. Dios ha puesto cada parte, ha dibujado cada detalle de la naturaleza. Basta con diseccionar un vertebrado y ver no solamente su esqueleto, cómo todos los vertebrados tienen una protección idéntica de sus órganos vitales por una caja torácica. Basta analizar el sistema nervioso, la articulación con los músculos. Igual que un autómata o un títere que en función de más fenómenos, más acción, más finura en la acción, no hay más que aumentar cuerdas. Hay unos videos impresionantes de gente que maneja títeres. Hay uno buenísimo que me encantó un día, de un señor que está manejando un títere que está pintando. Y el títere está pintando. Es un pintor, y está el caballete, y está pintando un paisaje. Y el señor está manejando, ¿no? No son más que cuerdas. ¿Quieres más detalle? No solamente que pinte, sino que cante, que además baile, y que baile tap, o baile flamenco. Aumenta las cuerdas. Y cada cuerda aumentará un punto donde tú al manejar, o sea, no es más que aumentar partes con el mismo criterio simplón de interacción, cuerdas. En esta época fueron popularísimos los autómatas. Entonces, estos muñecos que le dabas una cuerda y podían escribir, o podían moverse y cantar, o podían hacer como que caminaban con una familia, o sea, cantidad de autómatas que hubo en ese momento, porque se quedaron admirados de que cualquier sistema natural no era más que un conjunto de partes con un criterio de interacción y que fueron un todo. Entonces, un fenómeno como este, un criterio como este, hay que entender por qué fue tan exitoso y generó tanto avance en la ciencia, porque volcó a los investigadores a la investigación. Y esto generó, y con eso terminamos hoy, para continuar el sábado, esto generó una idea de que el mundo es estable, de que el mundo es inteligible, de que lo único que hay que hacer es asomarse y mejorar los instrumentos para asomarse. Porque a la medida que yo mejoro los instrumentos, me enteraré mejor, ¿no?, de lo que hay ahí. Esto generará con el tiempo, en el siglo XIX, una visión de que nadie como la ciencia para conocer la realidad, y de que cualquier otro ejercicio que el ser humano quiera hacer para conocer la realidad, cualquier otro ejercicio racional de conocimiento del mundo, tiene una desventaja frente a la ciencia. O sea, la ciencia se convierte en el único recurso real para entender la realidad. ¿Cuál? Cualquiera. ¿A cuál dimensión? A la que sea. ¿De qué tamaño? Del que fuera. Dentro de la Tierra y fuera de la Tierra. Dentro del humano y fuera del humano. Se convirtió en un modelo de racionalidad, que eso lo veremos en qué consistió la perspectiva del positivismo, que lo veremos en su momento el sábado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que podemos ir aventurando por este momento. Depende qué cosmovisión, depende qué noción de investigación, y de ahí depende qué tipo de preguntas o interrogación haga yo a la naturaleza. Y el mundo ha pasado por grandes parámetros de intelección. El mundo griego nos vendió un modelo de 1500 años. El siglo XVII nos dio a conocer un modelo que duró 200 años, 150 años, que fue el mecanicismo. Eso se convirtió en un cierto momento en el positivismo. Veremos qué pasó con el positivismo. Y al final veremos hoy en día cuál es el parámetro actual de inteligencia de la naturaleza, cuál es la concepción contemporánea
comprensión de la realidad que determina de alguna manera la investigación o las preguntas que uno hace al cosmos o hacia a la realidad que nos rodea. Bien, pues si hay alguna pregunta, un comentario, etcétera, pues podemos ventilar en este momento. No sé si hay una cuestión que quieran plantear. Buenas noches, Héctor. Muchas Buenas noches. felicidades. Una excelente plática, de todo mi agrado completo. Me quedo que dentro de todo el concepto, yo creo es muy aplicable todo, pero yo creo que hay un factor que normalmente podemos estar haciendo influencia, ¿no? Que es el ser humano. Con todas sus cualidades y defectos, estamos modificando en ocasiones parte de nuestro entorno y todo esto. Como concepto, sí quisiera saber tu opinión en ese punto. Bueno, es muy buena observación por lo siguiente, porque el mecanismo me parece a mí que es un buen ejemplo de cómo ideamos una manera de asomarnos a la realidad que está absolutamente en dependencia de nuestra comodidad, ¿no? O sea, no es que la realidad se comporte así, sino que nos conviene tomarla como si fuera una máquina. Y entonces nos inventamos que la realidad no es más que una máquina que se compone de partes, con un criterio de interacción y un todo que conforman, y igual que una máquina que hacemos nosotros. Es un poquito lo que pasa hoy cuando se quiere comprender el cerebro usando el símil de una computadora, ¿no? Quieres entender qué diablos tienes en la cabeza usando como modelo un instrumento que tú hiciste. O sea, eso es absurdo, ¿no? O cuando en el siglo XIX se ideó la noción de familia como la célula de la sociedad. Pues porque se acababa de concebir la noción más articulada de la relación entre célula, tejido, órgano, aparato y sistema, ¿no? Pero porque nos conviene considerarlo así, no porque de suyo sea así. Pero eso era un asunto que no se vio hasta el siglo XX. O sea, el mecanicismo fue tan exitoso porque nos hizo pensar que la naturaleza funciona como nos acomoda nosotros interpretarla. Cuando en realidad, al final vamos a descubrir que la naturaleza funciona de una manera más compleja y que y no como nos conviene entenderla, pero nosotros podemos manipularla para ir a interrogarla y a investigarla de una manera que nos sea cómodo. Bueno, pero nos va a enseñar el siglo XX, el final del siglo XX, lo veremos, y parte del siglo XXI, que es al revés, ¿no? Que si quieres comprender la naturaleza realmente y quieres investigarla, tienes que adecuarte a cómo ya es, no como a ti te conviene usarla. Y que si usas una perspectiva donde a ti te conviene usarla como algo que no es, perfecto, es válido, pero reconoce que es una manipulación tuya. Que no es que así sea, sino que a ti te conviene usarla, ¿no? Así. Pero sí, en efecto, el ser humano es un gran agente interventor, ¿no? Que no necesariamente porque intervenga el ser humano distorsiona, no necesariamente la intervención humana es distorsionante, pero sí hay que tener en cuenta que en buena medida lo que pensamos que nos llevamos de la realidad no es más que una manera cómoda de interpretarla porque está a nuestro nivel de comprensión y que en buena medida hay que avanzar en comprender a la realidad como es y no tanto como nos conviene leerla, ¿no? Pero vamos a avanzar eso en las sesiones posteriores y mucho más cuando veamos tema de la visión del ser humano, ¿no? La concepción del ser humano. Ahí es un poquito más complicado. O sea, ¿qué es un ser humano? Eso es la pregunta. ¿Qué es un ser humano? Se responde a cómo me conviene a mí leerlo o cómo me conviene a mí responder, que sea una manera de responder que me sea más cercano o realmente quiero enterarme qué es un ser humano. Entonces ahí veremos cómo se desdibujan las respuestas, ¿no? Pero en efecto es una muy pertinente observación. ¿Algún otro comentario? ¿Una pregunta? Bueno, pues entonces, si les parece, dejamos aquí el tema. Les voy a pedir, por favor, que revisen el caso que está señalado para este primer tema, que lo tengamos leído para el sábado, que vamos a comentar. Y el sábado terminamos este asunto y le damos un espacio a comentar el caso y también a las preguntas que haya en su momento.
respecto a esto. Muchas gracias por su paciencia al inicio y por esperar. Y nos vemos entonces el sábado. El Una sábado duda, aquí- disculpe. El Perdón. caso tiene, perdón, el caso lo encontramos en la aplicación de Canvas. ¿Tiene Así algún es. nombre? El material está unido según las unidades, Eh, según los temas. Adriana, quizá ahí tú puedes complementar. Así es. El material que está visible para ustedes en este momento. Claro, el material que está visible para ustedes en este momento es el de la introducción y el tema 1. Al hacer clic en la pestaña del tema 1, van a poder encontrar el caso de análisis y también la evaluación postclase. Ok, gracias. ¿Cómo? Gracias. Horario y el Pues muchas horario. gracias. Nos vemos el sábado entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Sí, pero no sé si aquí hay alguien de la organización, del curso, del Colegio de Bioética. ¿A qué horas el sábado? Es que